el coaching no da respuestas, hace preguntas. El coach ayuda a que la persona descubra lo que quiere para su propia vida, ¿sí? Entonces, por eso nosotros tenemos un módulo que se llama habilidades de facilitación, porque la facilitación es otra cosa. La facilitación sí es mucho de lo que ustedes me han dicho, que tiene que ver como con esa guía, con ese acompañamiento en el que de pronto sí se comparte una teoría, unos conocimientos, y aunque siempre el papel del aprendiz es activo, en el coaching es mucho más, porque lo único que hace el coach es ayudar al coachee o al cliente o a la persona que en un momento dado está dejándose apoyar por este proceso, ayudarlo a descubrir las verdades en su propio interior. Esto es bien importante porque esta es la esencia del coaching. Si el coaching se acompaña con un proceso de mentoría o de mentor, ahí sí el mentor puede, si es especializado en un área determinada, puede dar asesoría en ese área determinada en la cual es experto. Pero el solo proceso de coaching no implica una guía, no implica unas directrices, sino, vuelvo y se los digo, ayudar a la persona con las preguntas adecuadas a que la persona encuentre las cosas que quiere para su vida. Todo lo que ustedes han vivido y están viviendo en este momento en Geniales 1 es aplicación del coaching personal. ¿Por qué? Porque ustedes están siendo al mismo tiempo coaches y coachees. Ustedes se están haciendo a ustedes mismos a través de nuestros cuestionarios, se están haciendo preguntas que les llevan a descubrir algunas cosas en su propio interior. Cuando ustedes se preguntan cuáles son aquellas cosas con las cuales yo disfruto, cuáles son aquellas cosas que me apasionan, aquellas cosas que cuando yo estoy concentrado en ellas, el tiempo se me pasa. Son preguntas que ustedes se hacen a ustedes mismos para descubrir sus propias respuestas. El interpersonal es cuando tú le contribuyes a otra persona a hacerse esas preguntas. Entonces ya no eres tú que te estás planteando a ti mismo cuáles son esas cosas que realmente te apasionan y eso, sino que tú le dices a la otra persona cuáles son las cosas que a ti te apasionan, cuáles son las cosas que a ti te llaman la atención, en las cuales el tiempo se te pasa. Entonces ya estás el mismo proceso de preguntas, pero no aplicándotelo a tu propia vida, sino a la vida de otra persona. Y en el ámbito educativo es cuando existe alguna relación de aprendizaje, pero tú no utilizas la enseñanza como método, sino la pregunta como método, que era como lo hacía Sócrates. No sé si te acuerdas, Johnny, que les explicaba que Sócrates utilizaba esa técnica y ahora más adelante vamos a hablar sobre ella. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Entonces, reflexionar un poco sobre el coaching personal, el interpersonal y el educativo y adquirir algunas herramientas del coaching. ¿Para qué? Para ponerlas en práctica. ¿Por qué vale la pena ponerlas en práctica? Porque si tú ayudas a tu hijo a que él mismo saque sus propias conclusiones, a que él mismo se cree, se haga las preguntas apropiadas, el día de mañana le va a ser mucho más fácil tomar sus propias decisiones. Si tú le ayudas a un colaborador tuyo con el cual tienes de pronto algún liderazgo, ya sea por tus funciones o ya sea por la relación que tienes con esa persona, le ayudas a encontrar dentro de sí mismo sus motivaciones internas, sus realidades internas, le vas a contribuir a tener una vida de mucha mejor calidad. En algunos casos, uno en la vida necesita consejos, pero esa no es la función del coach.
El consejo ya es un consejero, ya es un asesor, ya es un mentor, ya es una persona que no está ejerciendo en ese momento labor de coaching, sino otra labor. Entonces, aquí mismo vamos a hacer unas prácticas para que entendamos un poquito más los conceptos que vamos a ver de coaching. Dice Regino Navarro, presidente de la Escuela Latinoamericana de Liderazgo: coaching es el ejercicio de soplar las brasas que todo ser humano lleva en su interior. Uno quisiera darle alas a las personas para que vuelen alto por sí mismos. Es ayudar a encontrar la grandeza interior de la persona. La semilla tiene el potencial de ser un árbol. Las personas tienen múltiples potencialidades. A través del coaching contribuyes a desarrollarlas. Esa fue una frase propia de Geniales. ¿Por qué? Porque ese es nuestro papel. El papel que quiere ejercer Geniales en la vida de ustedes es un papel de coaching. Es un papel en el cual nosotros los invitemos a ustedes a pensar en sus propias realidades internas, a descubrir sus propias motivaciones intrínsecas, a descubrir sus propios criterios, cuáles son sus valores fundamentales, cuáles son todas esas cosas que ya forman parte de su propia identidad y que de pronto no son tan conscientes de ella. Entonces, el papel que hace Geniales es un papel de coaching, por eso incluimos también este tema, porque nos parece importante que ustedes lo comprendan y si en algún momento ejercen la labor de facilitadores en Geniales, entiendan que es un concepto de coaching el que estamos aplicando. El coaching es una disciplina moderna que se puede definir como una poderosa herramienta de cambio orientada hacia el éxito, hacia la consecución de los objetivos, metas o retos que nos marquemos. Ahí es importante entender que la persona que está realizando el coaching no va a ayudar al cliente, al coachee o a la persona con la cual está trabajando el proceso, no le va a ayudar a definir esas metas, sino que va a darle herramientas para que la persona las descubra por sí mismo y para que sea la persona quien determine lo que él quiere para su propia vida. Es un proceso interactivo que permite contribuir a que la persona beneficiada logre conseguir lo mejor de sí mismo y desarrollar su potencial. Como se los hemos dicho muchas veces en todo el programa Geniales, esa es la finalidad de este programa, que ustedes descubran su propia identidad y que en su propia identidad se sientan empoderados a apoyarse en sus fortalezas, a apoyarse en sus talentos y en aquellas cosas en las cuales les cuesta un poco más de trabajo, pues también trabajarlas por mejorar, porque el ser humano siempre tiene que estar buscando esa mejora permanente, pero apoyados en sus fortalezas y en sus talentos. El coaching ayuda a desarrollar la autonomía de las personas. ¿Por qué? Porque antes se creía que cualquier proceso de estos de interacción entre las personas, uno enseñaba y el otro aprendía. En estos procesos de coaching, los dos estamos aprendiendo siempre. Si yo estoy aplicando un proceso de coaching, el solo arte de saber hacer las preguntas ya me está enseñando a mí esa capacidad de respetarle a la otra persona su propia identidad, sus propios criterios, su propia manera de moldear su propia vida. Y a la otra persona pues le está llevando a profundizar un poco más en sus propias realidades internas. Ayuda a que a través de preguntas poderosas saque conclusiones y las lleve a su acción. Que ayuden a la persona a dar solución a sus retos, a sus problemas, a sus circunstancias, a través de esas preguntas. ¿Sí está claro el concepto? Claro. Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del coaching? Aumentar la conciencia de aprendizaje, la capacidad de resolución de problemas, estimular los avances en los retos de las personas que participan en el proceso.
O sea, es más como un estímulo, como una forma de que la persona entrene más su propia mente, su propia capacidad crítica, su propio desarrollo interior y entonces pueda tomar mejores decisiones para su propia vida. Hacer ver la realidad en distintas perspectivas y que se pueda actuar de una manera diferente si se quieren obtener diferentes resultados. Por ejemplo, cuando una persona le está haciendo coaching a otra, entonces la persona tiene unas conclusiones. Dice, no, es que a mí esta situación me pasó en la vida y de pronto eso para mí eso quiere decir que siempre cuando yo hago esto, estos van a ser los resultados. Entonces, allí el coach se da cuenta de que la persona está haciendo una generalización. Por una experiencia particular, está sacando una conclusión general. Y puede que sea real, pero puede que no. Entonces, el coach le hace una pregunta. Pero ¿y tú crees que todas las personas que les pasa eso, esa es la única forma de responder? Entonces la persona relativiza su situación, cae en cuenta, bueno, la verdad es que pudiera ser de otra manera. Y entonces al abrir esa puerta, empieza a encontrar nuevas alternativas. Ese es el papel del coach. En la conversación, la persona va expresando algunas cosas que manifiestan situaciones que de pronto la misma persona no se da cuenta, que está haciendo de pronto conclusiones o está haciendo raciocinios que de pronto no tienen que necesariamente ser como se los está planteando. Entonces, la labor del coach es cuestionarlo, es hacerlo caer en cuenta de que pudieran ser las cosas de manera diferente y entonces la misma persona es la que tiene que ir descubriendo eso. ¿Cuáles son las claves del coaching? Entonces vamos a ver 3. Y con eso, con que nos quedemos con esas 3 claves así bien clariticas nosotros y sepamos que las podemos aplicar en nuestra vida, aunque nosotros no seamos coaches, digamos, certificados y especialistas, pero que la podemos utilizar como una metodología de trabajo, de interrelación con los demás, de ayudar a los demás a encontrar sus propias realidades, sus propias verdades, son estas 3 claves. Primero, escucha activa y empática. Ahorita vamos a ver de qué se trata esa escucha activa. La segunda, preguntas poderosas. Y la tercera, lenguaje inspirador. Con esas 3 claves ya hemos comprendido el eje y el centro de lo que es el coaching. ¿Qué significará esa escucha activa y empática? ¿Quién me dice? A ver, Zuli. Zuli, que yo sé que ha participado en procesos de coaching y todas esas cosas, así que los debe conocer muy bien. ¿Qué significa esa escucha activa y empática? A ver, entonces me cuenta Maigualida. Escucha activa y empática. Sí. Pues escuchar detalladamente a la persona, enfocarse en los detalles, ponerse en los zapatos del otro. No o sea, en el momento en que estoy escuchando, de pronto no cuestionar como que por qué, sino estar pendiente activamente de lo que dice y colocando en su lugar, o sea, tratando de sentir lo que la persona está experimentando. Perfecto, súper. Has dado con las claves de la escucha empática. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Cómo lograr una escucha activa y empática? Primero, prepárese y motívese a estar atento. Vamos a suponer que ustedes tienen una dificultad de comunicación con alguno de sus hijos.
y sienten que la comunicación se rompe, sienten que cuando empiezan a hablar, de pronto como que la conversación termina cogiendo por otro lado, como que ya el hijo le va a decir, ay, papi o mami, ya vienes tú con la cantaleta, ya me vas a decir, y sienten que la comunicación se rompe. Entonces, ustedes quieren cambiar esa circunstancia. Lo primero que tienen que hacer es que la próxima conversación sea una conversación en la cual tú estés preparado y motivado a estar atento a escuchar a tu hijo. ¿Sí? Diga lo que diga, conteste lo que conteste, me voy a involucrar, a concentrarme, a ver qué es lo que le está molestando, a ver qué es lo que está sintiendo, sin juzgar, sin analizar ni darle ningún calificativo. Entonces, pero con anterioridad, antes de tener la charla, me preparo. Luego, en el momento que lo estás escuchando, evitar pensar en otra cosa. Muchas veces, ¿qué dificulta la escucha activa y empática? Que estamos pensando qué vamos a contestar y no estamos escuchando lo que nos están diciendo. Cuando la otra persona empieza a hablar, ya nosotros tenemos en la punta de la lengua cuál es la respuesta. Generalmente nos pasa cuando alguien tiene un criterio diferente al nuestro, nos cuesta trabajo dejar que se termine de explicar, dejar que termine de decir por qué piensa así, y nosotros tenemos la respuesta en la punta de la boca en que ya queremos expresar otra cosa. Entonces, evitar pensar en otra cosa, demostrar interés y curiosidad por el otro. ¿Y por qué? ¿Y qué te lleva a ti a pensar eso? Y, y no entiendo cómo son las circunstancias, o sea, mostrar, ahondar en lo que se te está explicando para que puedas tener realmente un interés genuino en lo que la otra persona te está diciendo. Eso crea un clima agradable y de confianza. Eso baja las defensas. Por lo general, cuando uno está como que quiere responder enseguida a lo que la persona le está diciendo, las personas se ponen a la defensiva. Y ese es el principal factor que dificulta una buena conversación empática. Entonces, cuando ya tú creas ese clima agradable y de confianza, porque la persona se siente escuchada, nada más agradable que sentirse escuchado, entonces las personas se abren mucho más. Mantenga una actitud mental positiva y busque puntos de convergencia. A veces como que estamos tan afianzados en nuestras propias ideas que enseguida como que nos instalamos en aquello que nos diferencia de lo que nos están expresando. Y primero hay que buscar los puntos de convergencia para después poder analizar las cosas en las cuales pensamos diferente. Entonces, esa es una clave. Y la otra clave es refrasear lo que se escucha utilizando palabras y frases positivas que denoten comprensión y que sean estimulantes. Ahorita lo vamos a ver en un caso muy concreto, un ejemplo, y vamos a ver todos y cada uno de estos elementos. Prepararse, motivarse para estar atento, evitar pensar en otra cosa, demostrar interés y curiosidad por el otro, crear un clima agradable y de confianza que se da casi que como consecuencia de lo primero, mantener esa actitud mental positiva y buscar primero los puntos de convergencia y refrasear lo que estás escuchando, o sea, decirle, lo que tú me estás diciendo es esto y esto y esto, en tus propias palabras, de manera positiva, sin que vaya a ser como con ironía ni nada de eso, sino al revés, tratando de comprender, como decía Igualida, poniéndome en sus zapatos y de una manera estimulante. A veces se generan silencios cuando se está dando una escucha activa. A uno a veces el silencio le produce como angustia, como que, ay, como si la conversación no pudiera seguir porque se generó un silencio. No,
El silencio en esto del coaching y en todos los elementos en los cuales uno está trabajando su interioridad son importantes porque son los que nos van a ayudar a que el análisis sea un poco más profundo. Entonces, comprender que también hay espacios de silencio que son sanos y que son constructivos en medio de una conversación. Evite etiquetar, rotular, enjuiciar o evaluar. En el ejemplo que vamos a ver ahorita, vamos a ver que eso está muy clarito. Para poder generar esa escucha empática es súper clave. No poner rótulos, no poner calificativos, que la persona no se sienta enjuiciada, aunque tú no estés de acuerdo con lo que la persona está expresando. Pero la única forma de que la otra persona escuche tu punto de vista es que tú primero no lo hayas juzgado por el punto de vista de él, sino la persona se cierra. Proporcionar mensajes claros que denoten que se está escuchando con atención, no interrumpir ni intentar interpretar lo que dice el otro, solo refrasear para hacer caer en cuenta al otro de lo que está afirmando o lo que se está entendiendo de lo que dice. Sí está claro con lo del refraseo, ¿cierto? Bueno, en el ejemplo que les voy a mostrar se va a ver claritico todo esto que les he explicado. Aquí lo que nos quiere mostrar Stephen R. Covey es un hábito que nosotros podemos cultivar en nosotros mismos y fortalecerlo, que es el hábito de escuchar primero procurando comprender para luego exponer sus puntos de vista y ser comprendido. Entonces, para eso se necesita esa escucha activa y empática, que era el punto donde yo quería hacer el énfasis hoy, por lo que estamos hablando precisamente como una herramienta de coaching, esa escucha activa y empática. ¿Listo? Bueno, les recomiendo mucho ese libro de los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, donde dentro de uno de los hábitos pues está ese, y Stephen R. Covey lo enriquece muchísimo con muchos ejemplos familiares. Él incluso tiene un libro que se llama Los 7 hábitos de las familias altamente eficaces, y es muy lindo porque da muchísimos ejemplos de cómo pudieran mejorar las relaciones intrafamiliares si realmente practicáramos esos hábitos. Esa escucha empática es muy, muy poderosa y ahí se aplica también, como decías tú, las preguntas poderosas y el lenguaje inspirador. Bueno, vamos a hacer entonces un ejercicio en la plataforma con respecto a la escucha empática. Como el grupo es pequeño relativamente, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo como público aquí entre todos. A ver quién quiere ser el candidato que exponga un reto, una dificultad que quiera resolver y alguien que le escuche. Bueno, vamos a ir entonces a las preguntas poderosas. ¿En qué consisten las preguntas poderosas? En el ejercicio que nos mostró Covey con la señora que lo hizo también, pues ella también fue formulando algunas preguntas, pero digamos ahorita vamos a ver un ejemplo donde ya se explicita un poco más ese arte de preguntar. La pregunta que uno formule a la persona que uno quiere en un momento dado contribuirle en este proceso, debe ayudar a descubrir, a profundizar, a comprometerse, a tomar acción, a ganar claridad, a abrir posibilidades, a aprender cosas nuevas. Y en ese orden de ideas son preguntas con intención, con dirección, enfocadas a abrir el punto de vista del coachee. O sea, uno se tiene que cuidar de algún tipo de pregunta que sea cerrada. Por ejemplo, que nada más sea un sí o un no, o algo que ya tú estás como utilizando en la forma de preguntar, ya pareciera que estás juzgando a la persona. Entonces, esas hay que evitarlas.
Vamos a ver qué otras características tiene. Son preguntas cortas, preguntas que tienen una formulación clara y precisa, preguntas que están adaptadas al objetivo. O sea, lo que tú quieres en este momento, Cindy, es ayudar a que Johnny comprenda y encuentre dentro de sí mismo cuáles pueden ser las causas que lo están llevando a esa situación en la cual está relacionada un malestar interno con una manifestación con las demás personas a nivel interpersonal. Entonces tú quieres ayudarlo a él a que él descubra las causas y las posibles soluciones a esa situación. Entonces, tus preguntas deben estar enfocadas en eso, en ayudarle a él, no a que tú le des consejos sobre qué debe hacer o qué no debe hacer, sino que tú le ayudes a él a encontrar cuáles considera él que son los mejores caminos para poder, en un momento dado, tomar decisiones que le ayuden a lo que él quiera. Entonces, tú le vas a tener que ayudar a que él mismo defina sus objetivos, sus metas con respecto a la situación que está viviendo. Son preguntas abiertas que ayudan a la persona a que se exprese libremente. Las preguntas que son cerradas solamente es para concretar información básica necesaria, por ejemplo, una información muy concreta que tú creas que sea valiosa y que aporte algo importante en la resolución del problema. ¿Qué quieres decir realmente con? Esa es una pregunta poderosa. O sea, cuando la persona, digamos, está diciéndote como que algo y a ti te parece que no tiene mucha lógica, pero de pronto eres tú que no lo estás entendiendo o de pronto no tiene la lógica. Entonces tú le dices, pero exactamente qué quieres decir con eso. Y entonces a la persona tratar de explicar mejor, entonces de pronto se le desenmaraña un poquito el problema. ¿Cómo llegas a esa conclusión? ¿Qué es lo que realmente se está diciendo? ¿Por qué eso te parece tan importante? ¿Qué te lleva a confirmar eso? ¿Qué piensas hacer a partir de ahora para cambiar esa situación, por ejemplo? ¿Cómo vas a aprovechar eso para tu vida? Son preguntas que llevan a la persona a reflexionar sobre qué campos de acción le convienen en ese momento. Entonces, vamos a poner este video que nos da algunas pautas bien importantes para esas preguntas poderosas. Bueno, entonces seguimos con el lenguaje inspirador. El lenguaje inspirador es también una herramienta muy poderosa, aunque no vamos a aconsejarle, no vamos a marcarles el camino, no vamos a indicarles hacia dónde tienen que ir. La manera como nosotros expresamos, incluso las mismas preguntas, tienen que ser inspiradoras, porque la función de uno cuando uno está utilizando una herramienta de coach es abrirle perspectivas a la persona, es fortalecerles el optimismo de que pueden a través de sus herramientas internas salir adelante. Entonces es bien importante que el lenguaje que se utilice sea bien positivo. Como veíamos en el ejemplo anterior de la madre y el hijo, pues la mamá naturalmente así, si habla como muy espontáneamente y no se ha entrenado en este tipo de conversaciones, pues puede salir de una vez a dictar cátedra, como decía Cindy, a decirle cómo se te ocurre, cómo nada más cómo se te puede atravesar por la mente semejante idea tan loca de quererte salir del colegio y ya lo que estás es frustrando más a la persona porque no le estás ayudando a encontrar las razones por las cuales se siente así, de esa manera, y entonces no puede encontrar una solución más de fondo. A lo mejor sí se queda en el colegio, pero ya es por temor a la mamá y no porque descubrió que definitivamente es lo que más le conviene, que es una respuesta mucho más positiva. Entonces, el lenguaje inspirador estimula a los demás la fuerza interior que ilusiona, que moviliza a
fijarse objetivos y conseguirlos, invitando el desarrollo de sus propios talentos, de sus propias potencialidades. Apoya a descubrir las cosas positivas de sí mismos y que descubran dentro de sí motivos fuertes, altos, valiosos, permanentes que los animen y entusiasmen. Por ejemplo, Johnny, yo me imagino que tú quieres tener una mucho mejor relación familiar y tener una familia en que se entienda mucho mejor y que tú puedas aportar lo que corresponda para eso, ¿cierto? Ay, yo me imagino que tú estás queriendo conseguir relacionarte mejor en tu entorno laboral, porque eso te hace sentir mejor. Hay unos valores que ayudan en este lenguaje inspirador y que uno los tiene que tener como muy presentes si quiere hacer una labor en el sentido de coaching. Uno es la confianza, o sea, generar confianza y ser confiable. O sea, en estas cosas la persona tiene que tener como una integridad muy grande para que alguien se abra contigo y te cuente sus problemas y te cuente de pronto sus retos y piense que tú eres una persona que le puedes ayudar a encontrar caminos. El optimismo, la esperanza, el entusiasmo, si eres una persona apagada, que como que nada te inspira, que como que entonces no eres la persona adecuada para apoyar en estos procesos. La resiliencia, o sea, saber que a pesar de que haya dificultades, obstáculos, siempre hay maneras de salir adelante. Entonces, si la trabajas en ti mismo, pues la vas a proponer para la persona con la cual estás trabajando este proceso. La proactividad, la humildad, la curiosidad, la flexibilidad, la seguridad en sí mismo, la paciencia, la consistencia, la coherencia. Son valores muy importantes, cada uno de ellos merece como una reflexión profunda. Vamos entonces al ejercicio número 3 en la plataforma y vamos a plantearnos estas 12 frases. Vamos a leerlas y vamos a ver cuáles de pronto utilizamos con alguna frecuencia o si acaso no las utilizamos nosotros, de pronto vemos que otras personas las utilizan. Entonces vamos a transformar las frases en unas que sean inspiradoras para que se genere como una frase mucho más estimulante, mucho más positiva. ¿Quién me quiere hacer el favor de leerme la frase? Es muy difícil, no se puede conseguir, no lo podemos hacer. Segunda, valgo menos que los demás. La gente consigue los logros por suerte, el esfuerzo no vale la pena. No puedo contar con los demás. Relacional. Si no triunfo, no me van a querer. Situacional. Los demás son egoístas. Relacional. Si muestro a alguien que estoy interesado en él o ella, me rechazará. Relacional. Si me sale mal, se van a reír de mí. Relacional. No importo a nadie y no me quieren. Personal. Tener éxito solo lleva a más problemas. Situacional. Tengo un mal pasado, soy un desgraciado. No sirvo para nada, no puedo ayudar a nadie, merezco lo peor. Imagínense que ustedes están con un amigo, un compañero de trabajo, un familiar, y les expresa esa frase en medio de un proceso que ustedes están tratando como de ayudarle a salir adelante del problema que están planteando. Denle una vuelta a las frases. Cada uno escoja 3 por lo pronto y denles la vuelta. Hay muchas técnicas de coaching, como es no se puede decir que es una ciencia, sino como una disciplina nueva. Se ha manifestado, o sea, ha habido mucha gente muy creativa que ha expresado de diferentes maneras cómo trabajar el coaching.
Entonces, en la plataforma van a encontrar este formato. Ahí van a encontrar un ejemplo de coaching que también está muy chévere. Vamos a encontrar estos modelos de coaching que están aquí. Estos nos los preparó nuestra artista de comunicaciones, Rocío. Le quedó muy lindo. Entonces, fíjense, hay coaching según carril, coaching según Bayón, hay un modelo Grow, modelo Smart, modelo Pure, modelo Clear y otros modelos de coaching. En el de carril, lo importante para el proceso tomado bajo este autor es que tomemos conciencia de lo que somos, que salgamos de la zona de confort, que nos planteemos metas motivadoras, que demos pasos pequeños y constantes y que seamos capaces de reflexionar para reconducirnos y avanzar. Según Bayón, lo importante es como esa toma de conciencia de la necesidad de cambio, que él le llama precontemplación. Luego, un análisis de las carencias y de la organización de las ideas y la planificación, que él le llama reflexión. Luego, una detección de cuáles son las creencias que están en el fondo y el nivel de comprensión, que él le llama descubrimiento. Después, los compromisos, los objetivos concretos, que sean realistas, estimulantes y personales, que es el plan de acción, y luego los hábitos que se requieren para la transferencia de conocimientos y ejecución de forma autónoma. Entonces, el coach que se deja guiar por este escritor o por este coach hace como esos procesos. Ayuda a las personas a que tomen más conciencia, a que analicen sus carencias, a que descubran sus creencias, a que tengan un plan de acción concreto y que definan qué hábitos quieren cambiar. Cuando se trabaja con el método Grow, Grow viene de las primeras letras de las palabras en inglés, de G de Go, Reality, Options y Actions. O sea, lo principal que busca ese coach es ayudar a establecer metas. ¿Qué quieres lograr? Entonces, le dice Cecilio o le dice Cindy, bueno, me has planteado una situación que ahora mismo te está preocupando. ¿Qué quieres lograr a través de esta conversación conmigo? Entonces, eso ayuda a que la meta se focalice. ¿Qué quieres lograr con respecto a ese reto, a ese problema? Explorar las vivencias del coachee. Quiere decir, tú en situaciones parecidas, ¿qué has hecho para salir de una situación así? ¿Qué te ha dado resultado en el pasado? ¿Qué opciones estás considerando? Entonces ya sería el siguiente, ¿qué posibilidades para generar cambio? Y acciones es qué plan de acción vas a realizar para salir adelante. Entonces ese sería el modelo Grow. Luego está el modelo SMART, que se parece al Grow también, ayuda a definir metas y objetivos. Parte del problema de que a veces no podemos radicar bien los objetivos. Entonces la clave del coach es ayudarlo a que elabore ese objetivo bien preciso, tenga un plan de acción y pueda definir objetivos medibles, alcanzables, pertinentes y en un tiempo adecuado. Es como el objetivo fundamental del coach que trabaja con el modelo SMART. SMART viene de Specific, Measurable, Attainable, Relevant y Time-Based, que quiere decir específico, medible, alcanzable, pertinente y en un tiempo determinado. Entonces son como las características que deben tener las acciones. Bueno, concreta la acción que quieres lograr. No es que quiero ser un poco más sereno para poderme tomar el tiempo necesario de meditar con cuál es la respuesta que le quiero dar a las personas en mi ambiente familiar, en mi ambiente. Ah, ok. Pero ¿cómo vas a saber tú que lograste ese objetivo? ¿Cuáles son la manera de medir ese objetivo? No que efectivamente mis relaciones con los demás se refleje y esto y esto. Que es alcanzable.
¿Cómo haces para que sea alcanzable? Que realmente trabajes hábitos para que se vuelva una cosa permanente, que sea adecuado, realista y oportuno y en un tiempo determinado. Entonces sabemos que en la medida en que seamos más concretos, pues vamos a lograr más resultados bajo ese método. Hay otro método que se llama PURE, que es positivo, entendible, relevante y ético. Lo mismo, la persona se concentra en buscar darle la vuelta y enfocar en lo positivo, en que se vuelva bien claro, en que sea muy relevante y que esté buscando el bien por encima de todo. Este otro que se usa como para temas específicos que tienen que ver con las leyes y con la parte ambiental. Entonces el objetivo debe ser desafiante, legal, ambiental, apropiado y con registros anotados. Ese es un coaching como más específico para unos temas específicos. Hay otros modelos, que es el del plan de acción, que es el resumen de acciones para lograr un objetivo, poniendo tiempo y recursos necesarios para alcanzarlo. El modelo de Seligman trabaja la resiliencia y el optimismo. Entonces es buscando cómo fortaleces la resiliencia y el optimismo para conseguir esas metas. El modelo López y Key integra el coaching con el counseling, o sea que, como habíamos dicho, que el coaching no aconseja, no asesora, pero en este modelo López y Key sí integra las dos cosas. Ayuda con las preguntas poderosas, pero al mismo tiempo ofrece consejería y asesoramiento. El coach Bill está centrado en la necesidad de percibir la distancia entre el estado presente y el estado futuro. O sea que el énfasis está en cómo estoy ahora y qué quiero alcanzar y cuánto tiempo requiero para lograr eso que estoy buscando. El modelo Development Behavior Modeling, DMB, que es programación extralingüística orientado al desarrollo humano mediante la aplicación de técnicas de modificación de conducta. Ya esto generalmente lo hacen coaches que al mismo tiempo son psicólogos y que ya aplican algunos modelos de psicología positiva, y entonces combinan con esas técnicas. El otro es la programación neurolingüística, que aprovechan el éxito de algunas personas que las puede considerar como modelos y entonces le estudia la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de verbalizar esos pensamientos, y entonces lo toma como modelo para poder conseguir sus metas. ¿Listo? A ver, ¿qué preguntas tienen por acá? A ver, ¿qué más tenemos acá? Sí, estaban estos, los modelos. Sí. Vamos a hacer el último ejercicio antes de irnos, que es utilizando el método SMART. Entonces, les queda para que ustedes vean. Aquí tienen un poquito de esta teoría que les he estado explicando, donde les explica con más detalle todo lo de las preguntas, la escucha empática y activa, las preguntas poderosas, el lenguaje inspirador. Todo eso lo van a encontrar ahí más en detalle. Una mini sesión demostrativa ya de un coach profesional, cómo va ayudando a la persona a encontrar sus respuestas para que vean como un modelo completo, porque lo han visto como por partes. Tienen también la bitácora, que es importante que ustedes llenen las bitácoras para que les quede como el resumen de lo que trabajamos en los módulos. Bueno, a ver, vamos a plantearnos en esta rueda de la vida, vamos a pensar en 3 dimensiones que queramos elegir, en las cuales consideramos que podemos plantearnos algunos objetivos, porque queremos conseguir algunos resultados, ¿sí? Entonces vamos a aplicarle el método SMART. ¿En qué consiste el método SMART? Vamos otra vez a verlo aquí. Va nuevamente aquí donde dice modelos del coaching.
y se fijan si van a trabajar con el modelo SMART, ¿qué se está esperando de ustedes? Entonces, definir un objetivo concreto, específico. Es la primera del SMART, específico. Que sea medible. O sea, que ustedes puedan saber, ¿lo cumplí o no lo cumplí? Porque lo definen con anticipación cómo lo van a medir. Que sea alcanzable. Y que sea pertinente, relevante, importante, adecuado. Y con un tiempo determinado. Entonces pueden coger acá en la plataforma y pueden empezar por poner eso, para que no se les olvide. Entonces, vamos a suponer que decidí que voy a trabajar en el tema de amigos, voy a trabajar en el tema de dinero y que voy a trabajar en el tema del ocio, supongamos. Entonces, en cada uno de esos tengo que definir una meta que sea específica, medible, alcanzable, relevante y en un tiempo determinado. A ver, nos quedan 5 minutos para este ejercicio. Bueno, creo que es bien importante el tema. Ojalá revisen la plataforma, lean todos los documentos que están ahí. Son herramientas muy válidas, muy poderosas, nos ayudan muchísimo en la vida, en todos los campos en los cuales nos podemos desarrollar, en los cuales nos relacionamos con los demás. Acordarnos siempre de los 3 elementos. Escucha empática y activa. Escucha empática y activa. Preguntas poderosas y lenguaje inspirador. Son 3 elementos que nos van a ayudar muchísimo a poder tener mejores relaciones con los demás, poder apoyar este proceso de crecimiento, tanto en nosotros mismos como en las demás personas, y también si nos corresponde hacer alguna labor de liderazgo, pues poder influir positivamente en la vida de los demás. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. No sé si quieran algo más. Muchas gracias, doctora Judy, por el espacio. Bueno, Quedo atento a una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. perfecto, Cecilio. Nos vemos Dios mediante, con algunos el próximo martes y el próximo miércoles y con otros el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. A ustedes.